¿Qué tal? Mi nombre es Benjamín Argueta y soy estudiante de la Facultad de Humanidades de la carrera del Profesorado en Expresión Artística con especialidad en música. El día de hoy vengo a hablar acerca de los temas vistos en los bloques del mes y empezaré con el tema del humanismo. El humanismo es una corriente que surge durante el periodo del Renacimiento y lo que busca es exaltar las artes, los oficios y aparte de esto, ver a las personas como un ser pensante y al mismo tiempo autónomo, que pueda expresar sus ideas, recordando que durante la Edad Media la Iglesia Católica tenía un cierto poder, un estatus y una imposición ante el pueblo. Entonces era muy difícil expresar las ideas y hacer cosas nuevas, porque todo se mantuvo durante un cierto tiempo en un estancamiento. Cuando llegó el Renacimiento, pues hubo este caos para la iglesia, porque hay un término que se especifica, el término renace, que para la iglesia en ese entonces era el reencuentro del ser humano con el área espiritual y el renuevo de su fe. Pero cuando llegó el humanismo, pues este término tuvo otro significado y fue la exaltación de las artes, la exaltación de las habilidades y de los oficios de cada persona. Entonces la iglesia lo vio como un símbolo de paganismo. Ante esto hubo muchas controversias con los grupos eclesiásticos y por parte de la religión. Pero luego de esto se ve que el humanismo quiere volver a tener la cultura grecolatina y se inspira mucho en culturas griegas y romanas. Vemos que en Italia surgen diferentes formas de expresarse, muchos renuevos de los oficios que se habían dejado por un lado, por lo menos la escultura, la pintura, obviamente la música y este tipo de cosas fueron renovándose. También empieza una reestructuración de lo que viene siendo los escritos para la escritura, los escritores y todo este tipo de oficio. Ocurre el movimiento educativo que se empieza a notar con lo que son las academias, que eran profesores que impartían clases extracurriculares después de dar clases en la universidad. Habían alumnos que optaban por pagar y tener estos conocimientos que no los tenían en la universidad. Entonces fueron surgiendo las academias, pero también surgieron otros pensamientos retomados antiguamente, que son de las corrientes del platonismo y el aristotelismo. Estas corrientes pensativas las volvieron a retomar los filósofos para dar solución a los problemas que se vivían en ese momento. Continuando con las explicaciones, hablaremos de tres grandes personajes. Para empezar tenemos a Juan Luis Vives. Juan Luis Vives se le destaca en Europa por ser el primer creador de un tratado social, el cual es llamado el Tratado de Socorro de los Pobres, el cual consistía en un plan en el cual se desarrollaba paso a paso cómo ayudar a las personas más necesitadas. Al mismo tiempo se le atribuye las enseñanzas del latín por medio de sus libros. Juan Luis Vives nació en Valencia, España. Hablaremos también de Antonio Nebrija. Antonio Nebrija se le atribuye más que todo su aporte a la lengua en cuanto a la gramática. Es el creador de la gramática castellana. Pero otro de sus aportes fue el Vocabularium, una edición de 2 volúmenes de diccionarios hispano-latino, el cual estaba muy adelantado a su tiempo. También se le atribuye que es un gran conocedor se influenció en otras ramas como lo es la pedagogía, la teología, la política y arqueología y muchas más. También se le reconoce su manejo del hebreo. El otro exponente que tenemos es Victorino Feltre. Victorino Feltre se basa en la educación y es quien viene a renovar con la educación física. Victorino Feltre tiene la ideología de que el entrenamiento físico es igual de importante que el entrenamiento intelectual y el desarrollo del conocimiento. Es así como él encuentra un balance entre estos dos. Victorino Feltre es llamado por el príncipe Juan Francisco de Montua para darle clases a sus hijos en una institución que él había creado llamado la Casa Llocosa. La Casa Llocosa era un lugar donde se impartían clases a los hijos de la nobleza. Pero aquí Victorino Feltre es donde hace la excepción.
no da clases de gramática de otras materias. Más bien, él tiene un equipo especial donde se dan clases de deportes y de artes, incluyendo la natación, la pesca, la escultura, entre otras. En sí, él vino a renovar y se le atribuye mucho esto. Y tenía pensamiento humanista, pero al mismo tiempo recurría a bases pedagógicas griegas. Como último tema voy a tocar lo que es el método pedagógico naturalista. En mi conclusión es la última parte educativa que aparece después de todos los cambios que empezaron a surgir a partir del humanismo, con todo lo que veníamos hablando. Porque recordemos, cuando hablamos del humanismo, empezaron las academias y este tipo de educación. Y se empezaba a ver al ser humano como un ser pensante y autónomo. Igualmente aquí lo estamos viendo como un alumno que es individual. Y también recordando las explicaciones de Juan Luis Vives y Antonio de Nebrija, eh, todas estas enseñanzas pues vienen a recaer en este método, que realmente puede llegar a ser complejo para el docente, porque el docente es el encargado de llevar este método a la práctica. Pues el método naturalista se basa en ver las necesidades del niño y de que aprenda por medio de la experiencia realmente. Una de los dos valores principales que definen al método naturalista pues es la libertad y la individualidad. Pues habla de que es un atentado contra estos dos valores el querer imponer un plan, un programa que no se adecue al niño. Entonces recurre a que el profesor vea qué necesita el niño para poder aprender y cómo se va a llevar a cabo esto. Para esto pues existe algo que se llama la relación docente y alumno, que es donde el profesor va a analizar lo que necesita, va a ver la forma de que se aprenda y obviamente va a tener diferentes métodos para que esto se lleve a cabo. También uno de los exponentes más grandes de este método, pues el que podemos hablar es Rousseau. Rousseau pues es el que inicia con este movimiento y pues él se centra mucho en que el niño aprenderá de una forma tal vez no más rápida, pero el conocimiento quedará adquirido de una mejor manera porque va a vivir la experiencia a que le estén imponiendo conocimientos que tal vez a él no le interesen. Y esto es otro de los temas que aborda este método naturalista, que es en el proceso de la educación activa, que es cuando los niños, en este caso también podemos hablar de jóvenes, porque es un método que a mi parecer se puede aplicar en todo, es ser autodidacta, o sea, el querer aprender de forma individual y querer saber de los temas que me interesan. Y porque me interesan, yo voy a asimilar ese conocimiento de una mejor manera, a que me estén dando una información que realmente yo sienta que no me va a beneficiar. Y esto ocurre con los niños. ¿Por qué? El niño va a perder la atención cuando no se le esté dando un tema o no se le esté abordando adecuadamente el tema para que el niño tenga interés. Al contrario, el interés se va a perder y va a pensar que es una imposición que se le está dando. Es por esto que el método naturalista busca la individualidad del niño, que sea por la experiencia que aprenda y que sea de su propio interés. Con esto puedo yo concluir con los temas que hemos venido hablando. En este último concluyo de una forma rápida porque el método se basa en las expectativas que yo acabo de mencionar y pues siento que es la conclusión de muchos de los procesos que ya se venían dando y de las metodologías que venían abordando los demás pedagogos. Con esto concluyo. Muchas gracias.